El día de hoy vamos a continuar con nuestro mensaje en la serie que nosotros estamos mirando. Ayúdame, por favor, mijo. Con la serie que estamos mirando, Mente de Reino. La potencia de los pensamientos que Dios ha puesto se puede transformar en lo que nosotros podemos lograr. Y estamos mirando la parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Y yo les decía en la mañana, eso de el hijo pródigo no viene en el texto original de la Biblia. Más bien es fruto de varios estudiosos bíblicos que muchos años atrás dividieron a la palabra de Dios en capítulos, en versículos, para facilitarnos nuestra lectura. Mire, con el tiempo le fueron poniendo nombres a las porciones para poder identificar de qué estaba hablando, porque era un solo texto largo, eran libros largos, cartas largas. Entonces se la dividió para un mejor estudio. Y yo les decía en la mañana, si es que me hubiese tocado a mí poner el nombre de esta porción, no le hubiese puesto el hijo pródigo. Porque no habla de un hijo, habla de dos hijos. El uno un hijo rebelde y el otro un hijo que no sabía quién era. Por eso le llamaría los hijos que vivían como esclavos. Hijos viviendo como esclavos. El mensaje de la semana pasada se llamó El hijo no es conformista y hablábamos acerca de los dos hijos que tenía este señor. El primer hijo, que usó la herencia sin la bendición del padre y terminó con una caída tremenda en su vida. Y el otro hijo, en cambio, que no usó la herencia, que se quedó en la casa de papá, pero vivió en una permanente frustración y en una permanente amargura. Mire, así es que estamos mirando estos dos frentes, estos dos hijos. El uno usando bendición sin la aprobación de papá y el otro quedándose en casa en frustración y amargura. El mensaje del día de hoy se llama El hijo no vive en miseria. Diga conmigo, ¿el hijo? ¿El hijo? No, a ver, parece escuela. Vamos a ver. El hijo no vive en miseria. Mire, la miseria no le pertenece al hijo. Y hoy vamos a ver de qué miseria es lo que estamos nosotros conversando, estamos hablando. Y esta porción de la Biblia se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas no fue un discípulo, no caminó con Jesús, pero él conoció a los testigos presenciales. Él conoció a un Pedro, a un Juan, a una María, la madre de Jesús. Él conoció a un Pablo, gran amigo de él, por cierto, y mientras estuvo preso en Roma en el año 63 comenzó la escritura de lo que después se conoció como el Evangelio de Lucas, y presenta en orden cronológico, de forma precisa, exacta, veraz, lo que él investigó respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y escribe para un tal Teófilo, que al parecer era un amigo de Pablo. Teófilo significa amante de Dios, amigo de Dios, el que ama al Señor. Entonces le pusieron así de nombre a una persona que presumimos era un gentil que llegó a conocer de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaban en un camino, en un trayecto. Venían desde Galilea hasta Jerusalén. Jesús iba a entrar a Jerusalén. Y mientras caminaban se juntaban publicanos, se juntaban fariseos. Habían personas que conversaban con Jesús, pecadores que le escuchaban lo que él decía. Y entre las cosas que decía, llega un punto donde Jesús habla de las tribus que se habían perdido y les da un nombre como la oveja que se perdió. Así se conocía socialmente a las 10 tribus que habían roto el pacto después del reinado de Salomón. Se habían quedado solamente 2 tribus guardando el pacto, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Las otras 10 se habían ido y a ellas se les conocía como la que se perdió. Y les hace saber que el buen pastor no viene solamente por las tribus que guardaron el pacto, sino por las que se perdieron. Después les habla acerca de una moneda que se extravió para darle el mismo significado, la misma connotación. Y cuando habla de esto, les cuenta que hubo mucho gozo cuando se encontró la moneda. Miren, venía hablando acerca de esto y como que para reforzar la enseñanza, Jesús habla en esta parábola, que es la máxima expresión de la enseñanza espiritual, la parábola. Habla precisamente de 2 hijos, el uno que se perdió y el otro que se quedó. Y nos hace saber que para los dos nuestro Señor Jesucristo vino. De eso se trata la parábola del hijo pródigo. Habíamos visto la primera parte, vamos a ir con la segunda. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradezco por cada persona que ha venido hasta tu casa y que el día de hoy va a ser confrontada con la palabra. Yo te pido que en el nombre de Jesús dejemos de lado
nuestras posiciones personales y particulares, y que te escuchemos a ti, dador de vida. ¿Quién soy yo para decirte cuáles son las reglas de la vida, Señor? Ayúdame, Padre, para poder comprender cómo miras tú el mundo, cómo miras tú la vida. Y ayúdame a cumplir el propósito para el cual me has traído, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Sujeto mi lengua al Santo Espíritu del Señor, la clavo en la cruz de Cristo para no hablar cosas que no sean las que provienen del corazón de Dios. Te pido, Señor, habla lo que tengas que hablar. Ministrame a mí primero, Señor. Ministra primero mi corazón y permite que mis hermanos y yo podamos ser confrontados con tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Repita conmigo, estás en el lugar correcto. Ten la actitud correcta. ¿Qué necesitamos para que este mensaje usted lo comprenda y transforme su vida? Necesitamos una actitud correcta. Si usted se encuentra con una actitud que no es la correcta, usted se va a encontrar con un montón de cosas. Distractores, va a ver que por aquí falta esto. Sí, si usted tiene la actitud correcta, usted va a comprender lo que el Señor le va a decir en esta mañana a su vida. Así que tenga la actitud correcta. Mire, continúa el relato de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 13 de Lucas 15 diciendo: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Gracias, Yanni. Lo primero que me llama la atención es que la acción que toma este muchacho es no muchos días después. ¿Después de qué? Recordemos, el hijo menor va donde el padre y le dice: Padre, dame la porción de la herencia que me corresponde. El chico sabía que era hijo y por eso sabía que tenía herencia. ¿Cuánto era la porción de la herencia que le correspondía? ¿Cuánto? Los que estuvieron la semana anterior. ¿Cuánto le correspondía? 1/3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hijo mayor recibía 2/3 y el menor recibía 1/3. Entonces, este chico, sabiendo que tenía la porción de la herencia, toma acción. Lo primero que me hace saber esta decisión del muchacho es que era un chico impulsivo. Él no demoró en tomar su herencia y en usarla. Decisiones rápidas para poder continuar sin consultar a la autoridad. Ojo con esto. Mire, todos nosotros queremos un futuro diferente. Todos queremos algo mejor. Y sabe, es un común denominador que nosotros querramos hacer lo que a nosotros nos parece sin consultar con la autoridad. Chicos, jovencitos, los que se encuentran aquí, Dios ha puesto autoridad por una razón. Veamos lo que dice la siguiente parte. Se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, la palabra perdidamente viene del griego azotos, de una raíz que se llama azotía, y azotía significa algo sin control, sin autoridad, sin reglas, sin leyes. Eso significa perdidamente. Imagine por un momento nuestra ciudad capital a la hora de las 5 de la tarde, que es la hora pico, cuando todos salen de los trabajos y empiezan a buscar transporte. Imagine por un momento que desaparecen los policías metropolitanos, que no hay quien dirija el tráfico. Suponga por un instante que los semáforos se apagan. Suponga que no existen señales de tránsito. Le pregunto, ¿cómo sería la transportación en la capital? ¿Cómo? Hay una palabra que es vital dentro de esto. Se llama caos. El caos es la ausencia de autoridad. Y cada quien hace lo que quiere. Ese es el espacio preferido de Satanás, porque cuando no hay autoridad divina, usted es confundido y puede seguir sus deseos y sus pasiones. Este hijo, que es conocido como el hijo pródigo, el hijo menor, quería el beneficio, pero no quería la obligación. Este muchacho quería la herencia, pero no quería la autoridad de papá. Más o menos como nos pasa a nosotros, ¿no? Vamos creciendo y en algún punto decimos, es que quiero ser independiente. Me quiero ir a vivir solo. Y no es porque en la casa estés sobrando. En muchos de los casos es porque no queremos autoridad.
Y eso incomoda. Jovencitos, la autoridad incomoda. Pedir permiso a papá o a mamá incomoda. Y mucho más incomoda si ellos nos dicen no. Pero hay un pequeño detalle. La autoridad tiene una razón de haber estado puesta. Y es que sin autoridad no hay control. Los niños que crecen sin autoridad son niños incontrolables. La generación de niños que se viene, que se están haciendo adolescentes, es una generación de muchachos incontrolables. ¿Sabe por qué? Porque nos han metido en la cabeza de que debemos dejar que los niños hagan lo que quieran. Si quiere estar revolcándose aquí, deje nomás. Es que es niño, no entiende. ¿Y sabe qué es lo que nos han dicho? Si rompe, no se preocupe, yo le pago. Que mi hijo tenga lo que yo no he tenido. Que él haga lo que él quiere. Y saben que eso es un error de los padres. Los padres complacientes tienen hijos incontrolables. Dios les va a bendecir, les va a multiplicar, les va a hacer ricos. Ah, ya ven, se han estado aquí, ¿no? Los padres complacientes tienen hijos incontrolables. Bajó a la mitad, ¿no? Los padres que permiten que los muchachos hagan lo que les dé la gana, terminan con hijos que no saben lo que son límites. Por eso es necesario que nosotros, quienes somos padres, les pongamos a nuestros hijos límites. Y eso incomoda. Eso no gusta. Muchachos, si a ustedes les incomoda que sus papás les pongan límites, ¿saben qué? Lo siento. Pero deberíamos decir, gracias Señor, porque me estoy incomodando con lo que mi papá o mi mamá está disponiendo. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es que yo no me pierda. Los hijos que no tienen control se pierden. Queremos tener la herencia, pero no queremos autoridad. Y eso es un problema porque después tenemos una vida tan descontrolada que nos hace perder la herencia. ¿Cuál es la herencia de Dios para nosotros? Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, nos habla de la herencia. La herencia se llama la bendición de Dios. Y la bendición de Dios hace 4 cosas. Protege, preserva, provee y trae progreso a la vida del ser humano. 4 cosas importantes que hace la bendición. Esa es nuestra herencia. ¿Y sabe qué es lo que nosotros normalmente hacemos? A veces gastamos la protección del Señor de una forma tonta. Porque nosotros nos metemos en líos, en situaciones que no nos corresponden y decimos, es que Dios me va a cuidar. Malgastamos la herencia. Nos metemos en deudas que no nos corresponden y después decimos, Dios proveerá. Nosotros mismos nos metemos en situaciones de pecado que limitan nuestra vida y decimos, bueno, pidiendo perdón pasa. La noticia que le tengo esta mañana es que Dios no solamente es amor, porque esa es la disculpa del pecador. La gente que vive en pecado dice, no me ha de hacer nada Diosito, no ve que Dios es amor. O sea, esa parte de la palabra se aprendieron. Y viven en pecado haciendo lo que quieren, pensando que el Señor no los va a tomar en cuenta porque Él es amor. O sea, Dios es una especie como de viejito bonachón que está sentado en su mecedora diciendo, no, sí, haz nomás, yo te amo, sí. La noticia que le tengo es que Dios no solamente es amor, Dios es justicia. Esa parte ya no les gusta. En esa parte dicen, voy a buscar en una iglesia que me comprenda porque aquí falta amor. Dios es justicia. ¿Y qué es justicia? Es darle a cada uno lo que necesita. Y a veces lo que necesitamos en la vida es un buen jalón de orejas para que regresemos a ver a papá. No es que Dios es malo y está listo para darme con el palo. Dios nos da lo que necesitamos y a veces abusamos del amor del Señor, abusamos de su bendición, gastamos nuestra herencia de forma tonta.
Y llega un punto donde Dios dice, hasta aquí, no más, porque también soy justo. ¿La herencia se puede acabar? Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, cuando uno malgasta la herencia, la justicia viene y empiezan a faltar las cosas. Ya les dije alguna vez el dicho de mi abuelita, ¿no? No, ya les dije. ¿Pasamos nomás o les repito? La abuelita tenía un dicho, Mamá Luz le decíamos a mi abuelita. Mamá Luz sabía decir, mijito, no te casarás con una tonta con plata, porque la plata se acaba y la tonta se queda. Mire, la herencia, cuando la usamos de forma tonta, se acaba. Si usted abusa de la bendición del Señor viviendo como usted quiere, con sus reglas, como usted le gusta, ¿sabe qué? Un día se acaba la protección, un día se acaba la provisión, un día se acaba la preservación. Un día usted amanece estancado, porque el pecado estanca. No abuse de la bendición que el Señor le ha dado viviendo como usted quiere, porque un día eso se acaba, porque el Señor también es justicia. Y después cuando se le acaba, estamos llorando, pidiendo, den orando, den hablando, den diciendo. La noticia es que nadie gana la batalla de la vida pidiendo la fe de otro, pidiendo fe prestada. Usted gana sus batallas con su propia fe. Y para poder tener fe, usted necesita escuchar la palabra. Y para eso usted necesita no solo escuchar, sino que actuar como dice la palabra. Necesita determinación, compromiso. Necesita alinearse con el Señor para que la palabra haga efecto y usted vuelva a vivir otra vez en la bendición. Por cuanto todos pecaron, dijo Pablo, están destituidos ¿de qué? ¿De qué? O sea, algún día estuvimos en la gloria de Dios, ¿verdad? La semana pasada vimos que algún día nosotros fuimos bendecidos por Dios en lugares celestiales. ¿Se acuerdan de eso? Algún día estuvimos en la gloria de Dios. En la gloria de Dios habrá escasez, habrá tristeza, habrá pelea, habrá llanto. Cuando orábamos en esta mañana yo les decía, Señor, devuélveles tu gloria a estas chicas. Lo que estoy pidiendo es eso. Señoras, nuestro mejor regalo que les podemos dar, nuestro mejor deseo que podamos dar es pedirle a nuestro Dios que les devuelva otra vez el brillo, la gloria con la que originalmente ustedes fueron concebidas. Porque el pecado hace algunas cosas que son bien marcadas. Así como la bendición provee, protege, preserva y trae progreso, les cuento que el pecado también hace algo. Cuando tú vives sin autoridad, sin corrección, llega el día en que la bendición falta. Muchachos, si papá o mamá corrigen, denle gracias a Dios, porque la corrección trae bendición. Si ustedes aceptan la corrección, se arrepienten. Arrepentirse no es que ustedes se metan de latigazo, se bañen con agua helada. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse quiere decir cambiar su conducta, cambiar su comportamiento, cambiar sus pensamientos. Si ustedes son capaces de arrepentirse y cambiar sus pensamientos, ¿saben qué es lo que hace el Señor? El Señor les devuelve su gloria. Denle gracias al Señor cada vez que ustedes sean corregidos. ¿Por qué? Porque la corrección trae de vuelta la bendición, la gloria. ¿Saben qué es lo que hace el pecado? El pecado hace 4 cosas que comienzan con la letra E. Así como la bendición trae 4 cosas con la letra P, el pecado trae 4 cosas con la letra E. Alguien que me lea, por favor, rapidito, Jeremías 8:18. Jeremías 8:18. ¿Alguien que trajo Biblia, aunque sea un cristiano? Rapidito. Jeremías 8:18. Duro, duro. A ver.
Miren, el profeta Jeremías escribe, estoy tan triste que no me quedan ganas de vivir. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado? El pecado entristece. Le repito, el pecado entristece. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, cuando nosotros caemos en pecado, automáticamente a nuestra vida viene la tristeza. ¿Y cómo estás? Ay, bendecido. ¿Cómo se van a decir? Bendecido, prosperado y en victoria. Cuando alguien vive una vida de pecado, la tristeza es notoria. La tristeza se ve en el rostro cuando alguien está viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque adentro está viviendo una lucha entre lo que debe ser y lo que su carne le lleva a hacer. El rostro de tristeza denota que algo está pasando adentro y muchas veces lo que hay es un pecado oculto que no estamos dispuestos a dejar. Alguien que me lea Salmos 32:3, por favor. Otro cristiano, por favor. Con Biblia. A ver, ¿dónde estaban los huesos del rey David que escribe este salmo después de que fue descubierto en su pecado? Natán el profeta va y le dice, tú hiciste esto, te metiste con la vecina, mataste al vecino, hiciste... Es descubierto en su pecado. ¿Qué es lo que dice él? Mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Dónde estaban los huesos? Estaban en la mente. O sea, cuando él danzaba, danzaba en la mente. Estaban en su espíritu, eran huesos espirituales. ¿Dónde estaban los huesos? Miren, hace unos meses o quizás un par de años, revisamos una serie en donde veíamos cómo la ciencia le daba la razón a la Biblia. Y había un médico, un alemán, quien hizo un estudio sobre el cáncer y él concluía de que un denominador común en sus pacientes de cáncer es que no habían perdonado algo. ¿Se acuerdan que vimos ese mensaje y habíamos hablado de este médico que después alguien le disparó a su hijo murió y él se quedó con ese dolor y desarrolló cáncer? Y después él hace una serie de estudios científicos y se da cuenta que los que eran capaces de perdonar se libraban del cáncer. Miren, el rey David, hace miles de años atrás, él sintió ya que su cuerpo se debilitaba por causa del pecado. Miles de años después, una persona en Alemania dice, el rey David tenía razón. El pecado trae no solamente una enfermedad espiritual, también trae enfermedad física. Ahora, esto no quiere decir que todas las enfermedades son causa de pecado. No es así. No es que le da una gripe y decimos, he estado en pecado, por eso estás con gripe. No es así. No es así. Pero sabe, muchas enfermedades se desarrollan porque nosotros aquí adentro libramos una guerra con el pecado. Y eso no lo digo yo. Hay estudios científicos de aquello. Y de este alemán es uno de los casos. La gente que trabaja con el tema de coaching de vida, lo presentan como gran descubrimiento, las enfermedades a raíz de los conflictos internos, cuando el rey David hace miles de años ya dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces el pecado no solamente entristece, el pecado a veces enferma tu cuerpo, a veces enferma tu mente. La pornografía, por ejemplo, desarrolla una adicción que es, yo lo veo, yo lo quiero, yo lo hago. El pecado enferma. Alguien que me ayude leyendo el siguiente versículo, el versículo 4, por favor. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Qué es lo que estaba pasando con el rey David? Habíamos compartido otra serie también en donde habíamos comentado qué es lo que pasaba con quien practica pecado y les habíamos dicho que es como que Satanás coge una tiza y nos marca una línea y nos dice, hasta aquí llegaste. A causa de tu pecado hasta aquí no vas a poder cruzar porque yo te voy a recordar tu pecado todo el tiempo. El pecado
estanca. El pecado entristece, el pecado enferma, el pecado nos estanca, no nos deja pasar, no nos deja seguir al siguiente nivel que el Señor tiene para nuestras vidas. El pecado hace que vivamos como el pueblo de Israel en el desierto, dando las vueltas, dando 40 años en la misma cosa. Y vivimos pidiendo consejo y vivimos pidiendo que la gente nos diga, que nos hable, que nos profeticen, que nos oren. Cuando eso no funciona, vamos a que nos soplen trago. Así es el ser humano. Y vivimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo estancado. ¿Sabe por qué? Porque usted quiere una vida donde la bendición esté presente, pero no tener autoridad que le corrija. Eso se llama rebeldía. Y la palabra me muestra que quien quiere vivir a su manera, quien quiere hacer las cosas como Él quiere y no someterse a un gobierno de Cristo, sino que Él quiere poner las reglas, finalmente termina estancado. Eso dice la palabra. Se han estado aquí. Y vamos a la última. Proverbios 23, 21 es, perdón. 21 es la cita. Proverbios 23, 21. A ver, alguien que nos esté leyendo. Duro, duro. ¿Qué estamos corriendo listas, Henry? No. ¿El qué dice? El bebedor y el comilón, ¿qué es que van a hacer? Ah. O sea, que le encanta esto, tarde o temprano saben que termina. Y al que le encanta estar, ¿en qué termina? ¿Y qué dice después? Le hará vestir vestidos rotos. Y a veces no son solamente físicos. A veces hay gente que viste de marca, pero por adentro tiene una vida espiritual afectiva, relaciones rotas. Es que el pecado empobrece. Y no solamente empobrece económicamente, empobrece nuestro espíritu, empobrece nuestra familia, empobrece el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y nos conformamos con venir a la iglesia, como el otro hijo. Tenía 2/3 de la herencia y estaba al lado de papito. Conforme. El pecado entristece, el pecado enferma, el pecado estanca, el pecado empobrece. ¿Y sabe qué? A veces nosotros caemos en pecado y nos sentimos tan aturdidos con el pecado que no tenemos ganas de salir. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, te vengo a decir que hoy es el día en que debes salir. Salir de la tristeza, salir de la enfermedad, salir del estancamiento, salir de la pobreza. Es hora. Es hora, porque el hijo no se conforma con vivir en esta miseria. El que realmente es hijo puede caer en pecado, puede equivocarse. El que realmente es hijo puede dar un paso que no es el mejor, pero no se va a conformar a vivir entristecido, enfermo, estancado, empobrecido. No se va a conformar. Va a llegar el día en que va a decir, se acabó. El hijo no se conforma con la miseria. Versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdos. A ver, quien vive en pecado siempre está buscando arrimarse a alguien que en medio le pueda ayudar. A veces, cuando estamos en pecado nos arrimamos a quien de pronto sí precisamente porta la gloria de Dios y de alguna manera nos puede ayudar. Pero también en el camino, cuando estamos pecando, a veces encontramos gente que lo que tiene son cerdos. Los cerdos, ¿qué significan en la cultura de los judíos? ¿Alguna idea?
¿Será que los judíos podían hacerse una fritadita con choclitos y papitas? ¿Por qué? Los cerdos en la cultura de los judíos eran animales impuros. Y a veces nosotros en nuestra desesperación, ¿saben qué es lo que hacemos? Terminamos arrimándonos, pidiendo consejo ahí a los que dan de comer a los puercos. A veces buscamos dirección en personas que reflejan al Señor Jesucristo, que tienen la dirección de Él, y les decimos, mira, me está pasando esto. Y podemos proceder y corregirlas y decirles, no está bien, no vas a seguir actuando así, vamos a cambiar la manera de proceder. Pero como no nos gusta muchas veces lo que nos dicen, vamos a consultar a veces donde los amiguitos. Ñañito, ¿sabes que estoy luchando con la bebida? Y el otro saca de los cerdos y dice, yo también, Ñañito, salud. A veces vamos a buscar a quienes crían cerdos, cosas impuras, inmundas. Ñañita, te cuento, saben decir las mujeres, ¿no? Me está gustando el fulanito. Y la chica le dice algo como, el fulanito está feo, mejor te presento yo un amigo. Salgamos entre los cuatro, pero no le dirás a mi marido. Este muchacho se arrimó a un ciudadano que criaba cerdos. Los cerdos representan algo impuro para la cultura de los judíos. Y a veces nosotros actuamos así, al vernos sin la protección, sin la provisión, sin la preservación, sin el progreso, nos juntamos a quien no nos coge de las orejas, sino que nos ayuda, pues, y nos mete en una cosa más inmunda y pecaminosa que la que ya estamos viviendo. Mire el siguiente versículo. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos. Ese deseaba viene de pituneo, que significa anhelar con toda su voluntad. Y es que el hijo, aunque esté viviendo en pecado, va a tener necesidad de llenar sus más caros anhelos. En este caso, la parábola nos muestra a nosotros una necesidad de alimento. Pero en la vida real, quien es hijo del Señor tiene diferentes necesidades. Sí, tiene necesidades físicas, pero también tiene necesidades afectivas, necesidades espirituales, necesidades psicológicas. Y a veces termina buscando la comida de los puercos para satisfacer su necesidad. Tiene necesidad de afecto y en vez de arreglar su relación con su pareja, va a buscar a las cariñosas o a los cariñosos. ¿Sí me entienden? No. Les veo que se hacen los santos. Miren, a veces tienen necesidades psicológicas, quieren conocer algo más y en vez de profundizarse en las verdades que Dios tiene para nuestras vidas, vienen con cosas como, pastor, estoy leyendo esto de las chakras, está de que predique un día. Comiendo la comida de los cerdos. ¿Sí me estoy explicando? Más o menos. Usted es hijo, usted no debe comer comida de los cerdos, no tiene que estar peleando con cosas inmundas para poder llenar su necesidad, porque usted tiene padre, usted tiene casa, usted tiene herencia. Este muchacho buscaba llenar su vientre peleándose con los seres que eran considerados inmundos. Y dice que nadie le daba. Quien probó alguna vez vivir en casa de papá, no se va a sentir bien con algo menos. Siempre va a buscar la casa de papá Dios. Siempre va a buscar su presencia. Y puede ser que usted se haya tomado, como saben decir, me tomé unas vacaciones de la iglesia, dice. Y vienen peleándose con los chanchos por la comida. Porque así nos pasa. Pero quien es hijo no se conforma con la miseria, no vive en esa miseria. Quien es hijo, tarde o temprano, se acuerda que tiene padre. Versículo 17. Y volviendo en sí,
Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Le pregunto, vengan chicos, les pregunto, ¿será que por el hecho de ser cristianos, nosotros somos inmunes a los errores, inmunes al pecado? ¿Será? ¿Será que nos podemos equivocar? El Señor le trajo para algo más. Y esta mañana cantábamos una verdad. Y puede ser que nosotros estemos, sí, estoy comiendo comida de puerco, ¿y? Sí, a veces nos ponemos así de torpes. Pero esta mañana el Señor nos ha dicho que nos ama y que tiene planes superiores a lo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso es necesario que respondamos. Dígale al Señor, yo me vi con un beso y con tu amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí. El día en que el hijo vuelve en sí es cuando empieza a cambiar la historia. El hijo que quiere vivir sin el gobierno de Dios, cuando se le quita responsabilidad, sale corriendo. A ver, si hablamos de la iglesia, el hijo que quiere vivir sin el gobierno de Dios, haciendo las cosas como él quiere, se le quita el ministerio y sale corriendo. Se le quita el ministerio y tiene compromisos, tiene fútbol, tiene paseo, tiene esto, tiene el otro. Llega al culto, está 10 minutos en alabanza, sale corriendo. Porque quiere vivir sin gobierno de Dios. El que es hijo, si se le quita el ministerio, es el primero en sentarse aquí, a buscar su presencia. Aquí esta casa queremos hombres y mujeres enamorados de Dios, no del ministerio. Les repito, en esta casa queremos hombres y mujeres de Dios, enamorados de papá, no del ministerio. Una vida sin autoridad te lleva a desperdiciar tu bendición. El propósito se pierde cuando hay descontrol. El descontrol necesita ser corregido a tiempo. Dale gracias a Dios si alguien te corrige. Porque lo que está haciendo es un instrumento del Señor para que tu vida no se pierda, para que tu bendición sea guardada. Si alguien te hace ver que estás haciendo mal, a la luz de la palabra del Señor te muestra y corrige tus pasos, dale gracias a Dios, porque la bendición se pierde si tú te descontrolas. Si tú te descontrolas, va a haber un día en que la bendición te va a faltar. Un día el Señor dirá, hasta aquí, se acabó. Necesita ser corregido. No esperes a que llegue ese tiempo. Si alguien te corrige, dale gracias a Dios. Porque la corrección trae de vuelta la bendición. Termino con esto. El hijo que vivió el cobijo del Padre Celestial anhela la casa de papá aunque esté en pecado. No se acostumbra a vivir en la miseria del pecado. Tarde o temprano vuelve en sí. Tarde o temprano se da cuenta que es hijo. Deja el orgullo, deja la autonomía para regresar a vivir el orden divino que trae de vuelta la bendición que un día desperdició. El que es hijo, aunque vive en pecado, llega a tener la necesidad de volver a la casa de papá. El que es hijo, llega a un punto donde dice, no estoy viviendo bien, voy a dejar mi orgullo, mi soberbia, voy a dejar mi autonomía y voy a sujetarme a lo que dice el Señor. Y cuando eso pasa, la bendición está de vuelta, póngase de pie.
El mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos es el ejemplo. Y yo prefiero tener padres que se equivocaron, que volvieron en sí y rindieron su vida a Cristo, antes que padres cobardes que vivieron por su orgullo, por su soberbia, todo el tiempo comiendo la comida de los cerdos. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. ¿Qué vas a hacer? Decídelo tú. Porque lo que tú decidas ahora será la bendición o la maldición de tus generaciones. Decídelo bien. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Ahora es tu responsabilidad. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, nos muestra, Padre bendito, lo profundo que puede ser tu pensamiento, Señor. No queremos seguir comiendo la comida de los cerdos, mezclándonos con lo inmundo, lo impuro. Queremos volver a la casa de papá. Confróntanos con tu verdad, mi Dios. Que esta mañana sea una mañana donde el sello de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente pongan una impronta. Santidad a Jehová, así como los primeros levitas, Padre. Recordándonos que somos apartados para tu honra y tu gloria. Perdónanos por tener estas posturas personales, fortalezas mentales y emocionales que a veces pueden más que tu palabra. Perdónanos.